Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver los sistemas de arranque o inicio de compresores monofásicos con relé amperimétrico de corriente y capacitor de arranque. Recordemos que el relé amperimétrico se emplea para el inicio o arranque de compresores de baja y media potencia, aproximadamente entre un 12 y un HP a 120 o 220 voltios de tensión, con torque bajo o normal de arranque. Puede trabajar solo o con capacitor de arranque en ciertos modelos, que es el objetivo de este video. También recordemos que estos accesorios se seleccionan de acuerdo a la potencia del compresor, el cual van a dar inicio, como vemos en esta figura, donde me está especificando la potencia del compresor en HP y la tensión de operación en voltios. Con respecto a los capacitores de arranque o inicio, podemos decir que estos accesorios, como su nombre le indica, solo operan durante el arranque o inicio del compresor, dando un gran torque que me ayuda al giro del rotor del compresor. Pero después de ese arranque o giro es necesario desconectarlos, porque si quedan conectados no pueden dañar las bobinas. Entonces, en este caso se identifican porque por lo general son de color negro, como estamos viendo acá, y lo que lo identifica especialmente son sus altas capacitancias, mayores de 80 microfaradios, y aquí podemos ver este ejemplo que tiene de 189 a 220 microfaradios, y también traen en algunos casos estas resistencias de autodescarga por seguridad, que les da una buena calidad en cuanto y seguridad, porque esta resistencia me ayuda a que cuando se inicia o se opera este capacitor, puede quedar cargado. Sin embargo, esta resistencia hace que se autodescargue de manera segura. Entonces vamos a ver estos tipos de arranque tipo CSIR a continuación. Bien, correcto, aquí tenemos un esquema donde estamos trabajando con un relé amperimétrico y aquí ya hemos extraído el puente. Vean que este es el puente. Y en el puente hemos colocado el capacitor de arranque, mírenlo aquí. Entonces lo que va a hacer mi sistema, va a operar el relé amperimétrico normalmente. Recuerden que cuando nos conectamos o damos energía al compresor, va a pasar una alta corriente primeramente por la bobina de marcha del compresor, como estamos viendo aquí, véanlo, y ese valor de alta corriente vamos a tener lo que también va a pasar por la bobina de relé amperimétrico, como estamos viendo aquí. Y recuerden que en ese momento no podemos dar un inicio o giro al rotor del compresor, porque solamente está operando una bobina, que es la de marcha del compresor. Pero como esta corriente es tan alta, crea un campo magnético lo suficientemente fuerte aquí, que va a hacer que el émbolo del relé amperimétrico suba y cierre el circuito, para que de esta forma pueda pasar corriente ahora por la bobina de arranque del compresor y también por el capacitor, como estamos viendo acá, véanlo acá. Y ya con esto ya yo tengo los dos campos magnéticos de la bobina del compresor. Tengo un campo magnético giratorio en el estator del compresor que me va a permitir el giro o arranque del rotor del mismo, como estamos viendo aquí en esta representación, donde estamos viendo las dos bobinas que están operando. Pero también recuerden que tengo el capacitor de arranque que me ayuda a ese torque o giro inicial. Bien, después que el sistema ya ha arrancado y está girando, es necesario desconectar en este caso el capacitor de arranque. Entonces resulta que cuando ya ese rotor está girando, nos vamos a dar cuenta que la corriente que necesita circular es menor. Veámoslo aquí. Y esa corriente menor que está pasando por aquí va a hacer que este campo magnético se debilite, como estamos observando. Y ese campo magnético debilitado del relé amperimétrico no va a poder sostener al émbolo, el cual cae por gravedad, como estamos viendo aquí, y abre el circuito, desconectando tanto al capacitor de arranque como a la bobina de arranque del compresor, como estamos viendo. Y queda un campo magnético alternativo en el estator del compresor, manteniendo el giro del rotor de mi equipo o compresor. Y de esta manera es como este sistema funciona.
Bien, vamos a ver los componentes. En este caso vamos a tener un relé amperimétrico estándar, nuestro capacitor de arranque y nuestros protectores térmicos, que por lo general utilizamos este que es de cilindro. Bien, porque recuerden que en muchos casos este que está por aquí, este pin puede quedar muy cerca del pin del relé amperimétrico y puede causar un corto. Entonces por lo general se utilizan este tipo de protectores térmicos. Por otro lado, vamos a verificar que en nuestro relé amperimétrico ya hayamos cortado el puente. Veamos que el puente iba entre este pin y este pin, y tenemos que cortarlo para que de esta manera sirva de puente donde se va a colocar el capacitor de arranque, obligando a que la corriente pase por el capacitor, porque si no desconectamos este puente, toda la corriente se irá por el puente del cable de cobre que está aquí y no se va a pasar por el capacitor. Bien, ahora lo que vamos a hacer es la siguiente. Vean, aquí tengo la representación donde en este extremo coloco un cable como estamos viendo aquí, y el otro lo vamos a colocarlo en uno de los que está en la parte superior. Por eso trae dos, uno en caso que se necesite usar el capacitor de arranque, como lo vamos a hacer en esta demostración. Bien, correcto. Entonces ya aquí tenemos una imagen de cómo va a ser el montaje. Aquí tenemos nuestro Clipson o protector térmico, tenemos nuestro relé amperimétrico de corriente y nuestro capacitor de arranque. Eso lo vamos a ver ahora a continuación aquí con este montaje, donde recuerden que uno aquí conecta primero el protector térmico. Veanlo aquí, en este caso tipo cilíndrico, ya está aquí en el común del compresor. Ahora a continuación vamos a tomar nuestro relé, aquí está amperimétrico, aquí lo vemos, y lo vamos a colocar en los pines de start y run o arranque y marcha el compresor, como estamos viendo aquí y como vemos en una fotografía que estamos observando acá. En el siguiente paso vamos a conectar nuestro capacitor de arranque. Miremoslo aquí, que se va al pin lateral y al pin superior, como estamos viendo en la foto aquí, y vamos a hacer un zoom para que ustedes observen. Miremoslo acá, aquí lo tenemos conectado. Listo, y ya estamos listos para conectar la potencia. En este caso la línea viva va al protector térmico y el neutro en este caso al pin libre, que sería este de acá del relé amperimétrico. Entonces ya toca dar energía, y cuando damos energía vamos a darnos cuenta que inicialmente vamos a tener el campo magnético rotativo en el estator del compresor, lo cual me hace que gire el rotor en este caso o arranque el mismo, pero después la corriente total del sistema de este compresor se debilita, debilitando de paso el campo magnético del relé amperimétrico aquí, lo que hace que su émbolo caiga, y cuando cae el émbolo desconecta tanto al capacitor de arranque, no pasa corriente, vean que aquí no hay paso de corriente, y también desconecta a la bobina de arranque del compresor, con lo cual me queda un campo magnético alternativo en el estator, como estamos viendo aquí, pero lo suficiente para mantener el giro del rotor de mi equipo. Bien, en este caso vamos a tener en cuenta que vamos a hacer la conexión, pero con un relé amperimétrico corto como el que tenemos aquí. Entonces tenemos los componentes. En este caso nuestro protector térmico es de esta serie o modelo, que sé que es adecuado para trabajar con este tipo de relé. En cuanto a la parte y conexiones de este relé, recordemos que aquí está la bobina de relé, el orificio que conecta con el pin de arranque del compresor y el orificio que conecta con el pin de marcha del compresor. Y aquí tenemos los dos pines que se conectan con el capacitor de arranque. Mírenlos aquí, mientras este conecta con la línea neutral. Correcto, aquí tenemos una representación de cómo sería el esquema de conexión. Vean aquí que tenemos el protector térmico que está en la parte inferior. Recordemos que este relé corto se utiliza con sistemas que tienen los pines invertidos. Veanlo acá. Aquí tenemos el run y el start. Aquí tenemos la línea del neutro, mírenlo acá, y los dos plug que se conectan con el capacitor de arranque, como estamos viendo aquí. Bueno, vamos a ver cómo sería la conexión en este caso, en esta animación. Recuerden que siempre
colocamos el proyector térmico, vean que está en la parte inferior, aquí lo vemos donde está el punto común que está en la parte inferior, miremoslo aquí. Ahora vamos a proceder a colocar el relé amperimétrico, mírenlo acá, en la parte superior, en los pins de RON y START o marcha y arranque, y aquí lo podemos ver en la foto, vémoslo acá. A continuación vamos a conectar aquí las líneas del capacitor en los pines que van de este lado y este lado, como están aquí. Vamos a ver un zoom para que lo veamos mejor. Miremoslo, aquí conectamos nuestro capacitor en los pines del lado derecho que van aquí y aquí. Y entonces, ¿qué va a pasar? Ya nos toca ahora hacer la parte de la potencia, donde aquí en donde está el protector térmico viene la línea viva, y este que queda libre, que está junto con el RON o marcha, se coloca la línea neutral. Entonces vamos a verlo acá en la representación, miremoslo aquí, veanlo, y miremoslo acá, perfecto. Entonces ya cuando toca dar energía, en este caso, veanlo, por el momento cuando arrancamos vamos a tener el campo magnético rotativo en el estator que nos permite dar el giro, ¿cierto?, del rotor, y ayudado con el capacitor de arranque. Pero recordemos que después que el capacitor que estaba trabajando, que este rotor está girando, la corriente total del sistema o del compresor se reduce, con lo cual se debilita el campo magnético de la bobina que tenemos acá. El émbolo cae por gravedad, con lo cual desconecta al capacitor de arranque, vean aquí que ya no hay corriente, y desconecta la bobina de arranque, quedando operativa solamente la bobina de marcha y el compresor, con un campo magnético alternativo en el estator, pero suficiente para mantener el giro del rotor del mismo y operando mi equipo o compresor. Bien, doy gracias por la atención a este video. No olvidar su like si les gustó el mismo, y recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.